hay una diferencia muy grande para mí entre propósito y misión. Voy a empezar por ahí. Entonces, vamos a poner propósito, que es el chamullo. Braveheart, Braveheart, el corazón valiente. Arengando a su gente y no darían todos los días, desde hoy hasta el último día de su vida, para volver a este momento y demostrarle a estos desgraciados ingleses que nosotros amamos la libertad y que estamos dispuestos a morir por la libertad. Vamos a demostrarles, vamos a luchar por la libertad. Ese es nuestro propósito. Incondicional, divino, inspirador, fantástico. Bien, eso genera la energía de entusiasmo. Pero este propósito se tiene que traducir en una misión. Y la misión no es coincidencia que esto lo pongo en una nube y esto lo hago cuadrado. La misión es, vamos a ganar la batalla. Vamos a ganar la batalla. Nuestra misión es ganar. O sea, no, está bien, si nos morimos es aceptable, porque igual vamos a cumplir nuestro propósito. Entonces, el propósito te da el éxito más allá del éxito. Claro, pues en Conscious Business, cuando hablo del éxito más allá del éxito, la gente dice, entonces no importa el éxito. Claro que importa el éxito. Hay que ser efectivos e íntegros. La integridad es el success beyond success, pero primero success, the mission. O sea, voy a tratar de ser íntegro y exitoso. La integridad no es una excusa para no ser exitoso. Y lo que estoy persiguiendo es el éxito. La misión es el resultado colectivo. Esto es lo que estamos tratando de conseguir. Y es bien duro, pero es el resultado de la empresa, no el resultado de cada parte. Lo que pasa, el problema no es que te pagan por resultado y no por propósito. El problema es que esta misión se desconstruye o descompone en el objetivo del el equipo uno, el objetivo del equipo 2, el objetivo del equipo 3 y el objetivo del equipo 4. Vamos a decir que hay cuatro, esto sería ventas, producción, finanzas y, no sé, diseño. Tienes cuatro departamentos. Ahora, la misión de la empresa, que es, vamos a decir, crecimiento, economic value added, ¿no? El valor económico que agrega la empresa, bien duro, la medida más financiera que te puedas imaginar. Ahora, hay una creencia que cuando los de ventas hacen su trabajo, o sea, estos cuatro contribuyen a cumplir este resultado global. Pero como no se puede evaluar cuánto contribuye cada uno, quién tuvo la culpa, quién lo creó. O sea, por ejemplo, los de ventas, ¿qué dicen? El diseño es una porquería. Y los de diseño, ¿qué dicen? El diseño está bien, ustedes no lo saben vender. O es muy caro y la producción dice, no, estamos en precio. Porque cuando mira los precios de los insumos, nosotros tenemos más calidad, pero ustedes no lo saben explicar. ¿No? Que es un problema de ventas, un problema de producción, es un problema de diseño. O los de producción dicen, sí, es caro porque los de diseño lo hicieron muy lindo, pero caro. No se puede producir porque tiene tantas curvas que requiere un proceso muy complicado. O tiene tantos colores que la pintura encarece muchísimo el producto. O está el tipo de seguridad en software que dice, sí, es muy lindo el sistema, muy fácil acceso, pero es fácil para los hackers. Entonces le pregunta a la seguridad que, bueno, le vamos a poner Pentafactor Authentication. 5 cosas. Para entrar va a tener que dar tus huellas dactilares, tu password, tu voz, el iris y además tu teléfono. Claro, eso no lo rompe ningún hacker, pero nadie lo va a usar el sistema porque es tan complicado, es un engorro. Ni loco me voy a meter. Entonces, ¿quién tiene la culpa? ¿Quién hizo su trabajo y quién no hizo su trabajo? No, lo que estoy diciendo es que no se puede descomponer este objetivo global en objetivos sectoriales que sean aditivos e independientes. Es un sistema. Pero esto es independiente del propósito. O sea, hay dos problemas. Uno, que no niego, que es que chamullan y hablan del propósito como una forma, bueno, inspiramos a la gente para que trabajen más duro. Pero es igual que los cerdos en la rebelión en la granja. Todos saben eso es igual, pero al final se aprovechan. Entonces, hay un peligro del propósito. Pero aún si haces esto muy bien y la gente se inspira, o sea, en las películas esto no es tan entusiasmante, ¿no? Entonces uno ve a Braveheart gritando y la gente dice, ¡eh, vamos, va! Y van y ganan. No, para. Tenían una estrategia, trabajaron juntos para ganar. Lo mismo que en Shakespeare, Henry V. Ven,
No, we few, we happy few, we band of brothers, somos todos hermanos, somos una familia, y es divino, y bla, 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 y van y le ganan a los ingleses. Bueno, pero si estudias historia, resulta que una de las innovaciones que hicieron estos contra los franceses fue tener las lanzas largas, que realmente derrotaron a la caballería. Porque con lanzas cortas y las espadas, un caballero con armadura arriba de un caballo era como un tanque en la guerra moderna. No había con qué darle, porque con las espadas no podía. El caballo pasaba, mataban gente y todo. Y esto descubrieron que poniendo las lanzas para arriba, eh, lo- podían derribar a los caballeros con armadura de los caballos y matarlos. Entonces cambió todo. O, mejor, perdón, eso fue Braveheart. El de Henry V era el Longbowman. Eran arcos más largos, que tenían flechas de más largo alcance. Alguien me contó, por ejemplo, que en China descubrieron una forma de usar el hierro para hacer la punta de las flechas. Y eso le da a las flechas como el 500% de rango. O sea, una flecha con una punta de hierro va 5 veces más lejos que una flecha con la punta tallada. Y eso le permitió al clan que descubrió eso dominar China por 900 años. 900 años. O sea, claro, el propósito, vamos a ganar todo, nuestra raza, nuestro clan, lo que fuera, todo eso, pero después tenemos una misión que es, vamos a ganar la guerra. Y para ganar la guerra necesitamos una estrategia de todos, y los arqueros, y los que tienen lanzas, y los que pelean con espada, y los soldados de a pie, todos tienen que estar coordinados y hay que hacerlo. Pero si tú dices, a ver, vamos a medir a los arqueros por cuánta gente derriban. Entonces, claro, los arqueros le van a apuntar a los foot soldiers, que no son estratégicos para ganar la guerra, y no le van a tirar a los caballeros armados porque es mucho menos probable que derriben un caballero armado. Entonces, si el incentivo de estos es matar gente, van a matar a la gente equivocada. Porque la guerra no se gana ganando batallas, la guerra se gana ganando las batallas correctas. Pero ¿cuáles son las batallas correctas? Bueno, no necesariamente las que te van a poder dar a cada uno el resultado sectorial. Entonces, el problema es doble. Uno es el tema del propósito, pero lo que yo estoy hablando ahora es que la descomposición de la misión, si realmente quieren el resultado de todo el equipo, tienen que empezar a pensar cómo estos tienen que trabajar juntos para conseguir este resultado. El problema es que están cascadeando resultados como si fuera una pirámide aditiva, y eso no es correcto, no es verdad.